Diccionario Bíblico Hablado, una producción de Big Music Enterprise. Bienvenidos. César, apellido de Julio César, que los emperadores que lo sucedieron adoptaron como título. Algunos fariseos y herodianos le preguntaron a Jesús si era apropiado pagarle tributo al César. El Señor le respondió diciendo que aquellos que les pertenecía al César se le debía dar al César, y lo que pertenecía a Dios había que dárselo a él. Mateo 22, 15 al 21. En este pasaje el nombre César es virtualmente un símbolo de la autoridad civil. César fue originalmente el apellido de la familia del fundador del Imperio Romano. Julio César fue asesinado el 15 de marzo del 44 a.C. Sus sucesores mantuvieron viva su memoria y finalmente ese nombre pasó a utilizarse como título. Los Césares que se mencionan a lo que se hace referencia en el Nuevo Testamento incluyen a Augusto, Tiberio, Claudio y probablemente Nerón. César, casa de. En Filipenses 4:22, el apóstol Pablo les envió saludos a los creyentes filipenses de parte de ciertos creyentes que estaban en la casa de César. La frase se utilizó para referirse a todo tipo de personas, tanto esclavos como libres, que se encontraban al servicio del emperador. En Filipenses 1:13, Pablo había indicado que estaba encarcelado debido a que la causa de Cristo se había llegado a conocer bien dentro de la guardia pretoriana. Es muy probable que algunos miembros del pretorio estuviesen incluidos entre los creyentes de la casa de César. Cesarea. La ciudad de Cesarea se encuentra ubicada en la costa del mar Mediterráneo, a 37 kilómetros al sur del Monte Carmelo. También se la conoce como Cesarea del Mar Marítima, Cesarea Sebaste, Cesarea de Palestina y Cesarea de Judea. Debido a la falta de un puerto natural entre Sidón y Egipto, el rey sidonio Abdastart estableció un fondeadero en el siglo IV a.C. Se conoció como la Torre de Estrato, que corresponde al nombre griego del rey. En este sitio se estableció una ciudad fortificada. El primer registro literario se encuentra en el archivo del egipcio Zenón, quien colocó provisiones en ese lugar en el 257 a.C. El gobernante asmoneo Alejandro Janeo la sometió al control judío en el 96 a.C., pero Pompeyo la devolvió al poder gentil en el 63 a.C. La comunidad judía continuó creciendo. Marco Antonio se la regaló a Cleopatra, pero Octavio o Augusto derrotó a Antonio en Actio y colocó Cesarea bajo el dominio de Herodes en el 30 a.C. Herodes decidió construir una gran instalación portuaria y respaldarla con una ciudad nueva, el puerto al que llamó Sebasto. Fue un magnífico proyecto de ingeniería. El rompeolas del sur se construyó con piedras unidas con morteros, que fueron colocadas formando un semicírculo de alrededor de 600 metros de largo del norte de una estructura similar de casi 270 metros. A la entrada se erigieron grandes estatuas de Augusto y de Roma. Pareciera que se excavó un puerto interior donde se construyeron amarraderos y depósitos a nivel del subsuelo. Josefo describió en forma maravillosamente detallada la construcción del puerto de la ciudad que lo acompañaba. La ciudad era de diseño y estilo helenista y recibió el nombre de Cesarea por César. Además de la gran cantidad de edificios, se erigió una plataforma cerca del puerto sobre la que construyó un templo para César con un coloso en conmemoración a él. Después de la destitución de Arquelao en el 6 a.C., Cesarea se convirtió en capital de la provincia de Judea y sirvió como sitio oficial de los procuradores. Las hostilidades entre los habitantes judíos y gentiles parecen haber sido una forma de vida en esta ciudad. Uno de los levantamientos públicos dio como resultado la profanación de la sinagoga Nexta de Merecta en el 66 después de Cristo, que desencadenó la guerra judeo-romana. Vespasiano le otorgó la condición de colonia.
La ciudad aparece en el libro de Hechos como un lugar de testimonio, de viaje y de asentamiento del gobierno. Hechos menciona que Felipe llegó a Cesarea luego de cumplir con una misión de predicación en la cual le testificó al etíope eunuco. Pedro llevó al cristianismo a Cornelio, un centurión que tenía su base en ese lugar. Hechos 10. Se registra que Pablo estuvo varias veces en contacto con la ciudad por el puerto que poseía. Hechos 9:30, 18:22 y quizás 21:8. Y allí fue juzgado y encarcelado. Hechos 23, 25, 1 al 7. Herodes Agripa I tenía una residencia en ese lugar y murió allí. Hechos 12, 19, 23. Cesarea de Filipo, ciudad ubicada alrededor de 345 metros sobre el nivel del mar en una llanura triangular en el valle superior del Jordán, junto a las laderas sudoestes del monte Hermón. Detrás de ella se levantan cumbres montañosas escarpadas. La región es una de las zonas más exuberantes y hermosas de Palestina, con abundantes plantaciones de árboles y campos cubiertos de pasto. El agua abunda ya que la ciudad está cerca del lugar donde el manantial Nag Vanillas, una de las fuentes del Jordán, brota de una cueva de los acantilados. La ciudad también se encuentra en una ubicación estratégica y domina la llanura de la región. La extensión de sus ruinas indica que fue una ciudad de tamaño considerable. La ciudad moderna, que se ha reducido de manera drástica, se conoce como Las Banias. Su historia de Cesarea de Filipo parece haber sido un centro religioso desde épocas tempranas. En los tiempos del Antiguo Testamento, en ese lugar se adoraba al dios cananeo Baal-Gad, el dios de la buena fortuna. Posteriormente, en el periodo griego, se le dedicó un altar al dios Pan. Además, varios nichos de la cueva contenían estatuas de las ninfas. Cuando Herodes el Grande era rey de los judíos, construyó un templo de mármol blanco cerca del mismo lugar y se lo dedicó al emperador Augusto. Job 38:22. Cielos de los cielos. Designación que en la mayoría de las versiones más modernas se traduce los cielos más altos, Nueva Versión Internacional, o la inmensidad. ¿Sí? Primera de Reyes 8:27, Segunda de Crónicas 2:6. Según una antigua concepción del universo, encima de la bóveda celestial había otra bóveda donde moraba Dios. Cielos nuevos. Término técnico y escatológico referido al estado final y perfeccionado del universo creado. Con frecuencia se lo relaciona con el concepto de tierra nueva. La promesa de una recreación de los cielos y la tierra surgió como consecuencia del pecado humano y la consiguiente maldición de Dios. Génesis 3:17. La esperanza bíblica para el hombre está ligada a la convicción de que las personas no pueden ser completamente libres del poder del pecado sin la redención del orden creado. Por tanto, la tierra como los cielos, la aldea de un universo renovado, aparece en muchos pasajes de la Biblia. Isaías 51:16, Mateo 19:28, 24 del 29 al 31, 26:29, Marcos 13 del 24 al 27 y el capítulo 31, Hechos 3 del 20 al 21, Romanos 8 del 19 al 23, Segunda de Corintios 5:17, Hebreos 12 del 26 al 28, Segunda de Pedro 3 del 10 al 13. No obstante, la frase cielos nuevos se encuentra solo en 4 de ellos: Isaías 65:17, 66:22, Segunda de Pedro 3:13, Apocalipsis 21:1. En varios lugares de la Biblia describe la naturaleza de los nuevos cielos y la nueva tierra. En primer lugar, Dios es la causa de esta nueva creación. Isaías 65:17, 66:22, Apocalipsis 21:22. En Hebreos 12:28 se describe el nuevo cielo y la nueva tierra como un reino inconmovible e imperecedero. Isaías 66:22. En 2 de Pedro 3:13 vemos que en el nuevo cielo y la nueva tierra mora la justicia.
En Apocalipsis, la naturaleza del nuevo cielo y la nueva tierra tienen un marcado contraste con el antiguo cielo y la antigua tierra. La palabra griega se traduce nueva, designa algo que ya existe pero que ahora aparece de una manera nueva. El nuevo mundo en el antiguo mundo transformado gloriosamente. La condición de pureza, Apocalipsis 21-27, y de la liberación de la ira de Dios, Apocalipsis 22-3. Son señales del nuevo cielo y la nueva tierra. Además, el nuevo mundo está asignado por la perfecta comunión de los santos entre sí y con Dios. Él y su pueblo moran juntos en una nueva era, 21 del 1 al 3. Es claro que Dios creará un nuevo orden al final de la historia, pero los eruditos están en desacuerdo respecto a cuándo va a ocurrir esto dentro de los sucesos vinculados con el fin de los tiempos. Hay dos opiniones principales. Primero, el nuevo cielo y la nueva tierra se creará inmediatamente después de la segunda venida de Cristo, pero hay un desacuerdo incluso entre quienes sostienen esta opinión. Algunos piensan que la creación del nuevo cielo y la nueva tierra ocurrirán inmediatamente después del juicio del gran trono blanco. Por lo general, los aminialistas adhieren a esta teoría. Algunos premilenialistas asocian la creación del nuevo cielo y la nueva tierra con el comienzo del reino milenial de Cristo. Un segundo punto de vista que los premilenialistas sostienen con frecuencia que el nuevo cielo y la nueva tierra se crearán al final del reinado milenial de Cristo. Ciencia, término que indica conocimiento. Daniel 1.4, 1 Timoteo 6.20. Las escrituras describen con administración y aprobación el conocimiento de Daniel, pero advierten sobre los debates sin sentido producto del orgullo humano sobre temas que no conducen a ningún discernimiento útil. Sierva, gacela, traducción moderna donde otras versiones traducen corzo. El hebreo tiene dos palabras para referirse a este término. Ya'alaj, que se refiere a la hembra del íbice o a la cabra montés, Proverbios 5.19, compañera del íbice, cabra nubiana o cabra sinaítica, Salmos 104.18. Ayalá es la hembra del corzo, Génesis 4.21, que hace mis pies como de ciervas. Es una expresión común para indicar la ayuda de Dios en situaciones peligrosas. Segunda de Samuel 22:34. El macho es el Cervus captrolus, que aparece como siervo en Deuteronomios 12:15 al 22. Ciervo, animal con astas. Todos los machos y algunas hembras tienen cornamenta, con dos pezuñas grandes y dos pequeñas. Se cree que 3 especies de ciervos vivieron en Palestina en los tiempos bíblicos: rojo, corzo y negro. El ciervo rojo parece ser el más fácil identificable y probablemente fue la especie que se menciona en la lista de las provisiones diarias para Salomón, Primera de Reyes 4:23. El venado es el ciervo rojo masculino, Salmos 42:1, y la cierva es la hembra, Job 39:1. El corzo es una especie pequeña con cuernos grandes. Es nativo del Oriente Medio y todavía sobrevive en zonas del norte de esta región. La tribu de Neftalí se describe como cierva suelta, que pronunciará dichos hermosos, Génesis 49:21. Ciertas características de los ciervos se expresan en la Biblia en forma de metáforas, Proverbios 5:19, Isaías 35:6, Proverbios 5:19. Cigüeña, ave de grandes patas largas que generalmente camina por el agua para conseguir comida. Como peces y diversos animales acuáticos, se conoce por el cuidado que le brinda a sus crías y por volver cada año al mismo lugar para anidar. La cigüeña emigra del invierno africano a la primavera europea. Durante esa migración se detiene en Palestina. Era ceremonialmente impura. Levíticos 11:19. Está relacionada con la garza. Cilicia, región geográfica y o provincia romana del sudeste de Asia Menor. La región fue hogar de algunas personas que se opusieron a Esteban, Hechos 6:9, ubicada en la costa del mar Mediterráneo en la parte sudeste de Asia Menor.
Una de sus ciudades importantes era Tarso, el lugar de nacimiento del apóstol Pablo. Hechos 21:39. Para la época del Concilio de Jerusalén, el cristianismo ya había penetrado en Cilicia. Pablo pasó por la región durante sus viajes misioneros, Hechos 15:41. La porción occidental de la región geográfica, de unos 200 kilómetros de largo en sentido de oeste y de unos 80-95 kilómetros de ancho, está constituida casi en su totalidad por la prolongación occidental de los montes Tauros. Se le denomina Cilicia montañosa y estaba escasamente poblada y fundamentalmente era importante por los árboles madereros. La porción oriental, de unos 160 kilómetros de extensión de este a oeste y de 50 a 80 kilómetros, consistía en una llanura costera fértil y la denominaban Cilicia, o sea llana, a través de las puertas cilicianas. En los montes Tauros al norte, a través de la misma Cilicia a nivel y a través de las puertas sirias, en los montes Amanus al este, corría la gran carretera internacional entre Asia Menor Central y Siria, Mesopotamia y Egipto. Los romanos conquistaron la región entre el 102 y 67 a.C. hasta el 72 después de Cristo. La porción occidental tuvo la condición de reino cliente o formaba parte de otro reino de esta clase. En el 38 a.C., la porción oriental se incorporó a la provincia de Siria, que entonces se convirtió en Siria y Cilicia. En el 72 después de Cristo las partes se unieron y formaron una provincia separada. En el Antiguo Testamento la misma región se denomina Coa. Primera de Reyes 10:28, Segunda de Crónicas 1:16. Cilicio, prenda de tela gruesa confeccionada con pelo de cabra o de camello que se llevaba como señal de luto o angustia. También iba acompañada de ayuno y la persona se sentaba sobre una pila de cenizas. Isaías 58:5. Jonás 3:8 señala que aún los animales eran cubiertos con cilicio en tiempos de luto. La forma de la prenda quizá haya sido un saco holgado que se colocaba sobre los hombros o un taparrabos. Cimiento, base sobre la que se construye un edificio. El primer nivel de estructura que provee un sustrato estable para el resto de la construcción. El cimiento preferido era el lecho de roca, Mateo 7:24. La mejor alternativa era una plataforma sólida de piedra cortada y encajada entre sí, Primera de Reyes 5:17. Las casas más modestas tenían cimientos de tosca. Generalmente los sitios a construir se nivelaban rellenando las zanjas de los cimientos con grava o guijarros. Con frecuencia, lo único que queda de la construcción antigua es el cimiento. La prohibición de echar cimientos en Jericó, Josué 6:26, se refería en realidad a no construir la ciudad como lugar fortificado, pero no había prohibición de habitar en el lugar. El esplendor de la Nueva Jerusalén se hace evidente en los cimientos de piedra preciosa. Isaías 54:11. El Antiguo Testamento describe al mundo, la tierra seca, como si descansara sobre cimientos. Segunda de Samuel 22:16. Dios se presenta como constructor que marcó los cimientos. Proverbios 8:29 y colocó las piedras. Salmo 104:5. Las montañas. Deuteronomio 32:22. Y la bóveda celeste, segunda de Samuel 22:8. También se describe como si descansara sobre cimientos. El gran poder de Dios se expresa en la imagen cimientos que tiembla, Isaías 24:18, o quedan descubiertos, segunda de Samuel 22:16, ante el Todopoderoso. Sina, nombre geográfico que significa lamento, ciudad del sudeste de Judá cerca del límite con Edom, Josué 15:22. Quizá haya sido asentamiento de los ceneos. Por lo general se la identifica con la moderna Wadi el-Kieni, al sur de Hebrón. Ciudad celestial, cumplimiento de las esperanzas del pueblo de Dios para la salvación final, para el mundo antiguo.
Las ciudades representaban vida ordenada, seguridad frente a los enemigos y prosperidad material. Hebreos dice que esa ciudad tiene cimientos, que su arquitecto y constructor es Dios, 11:10. Él la preparó, 11:16. Y es la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, 12:22. Es también la morada de la compañía de muchos millares de ángeles, 12:22. De la congregación de los primogénitos, 12:23. Una imagen de los creyentes redimidos por la muerte de Cristo, Éxodo 13 del 13 al 15, y de los justos hechos perfectos por Dios, 12:23. Tal vez los santos del Antiguo Testamento, algunos interpretan literalmente estas descripciones. No obstante, la meta del cristiano no es algo que se puede sentir y tocar como la experiencia de Israel en el Sinaí, 12:18. En realidad los creyentes ya han llegado, 12:22, a la Jerusalén celestial, al menos en parte. Por lo tanto, algunos eruditos consideran la ciudad celestial como imagen del pueblo redimido de Dios y cuyo fundamento son los profetas y los apóstoles, Efesios 2:20. La experiencia de los patriarcas, cuya esperanza iba más allá de la vida terrenal, Hebreos 11 del 13 al 16, indica que el cumplimiento final de la salvación será en el cielo. La ciudad celestial de Apocalipsis 21:9, 22:7 también se ha interpretado tanto en sentido literal como figurado, una perspectiva de la ciudad celestial suspendida sobre la tierra como una plataforma espacial. Otros observan una ciudad terrenal y aún otros ven una ciudad terrenal suspendida en el aire que luego desciende a la tierra. Hay quienes, al señalar la identificación de la ciudad con la esposa de Cristo en el 21 del 2 al 9, la toman como símbolo de la iglesia, ya sea que lo interpretemos como una ciudad literal o una representación del pueblo redimido de Dios que experimenta su salvación final. Es un lugar de comunión con Dios, 21:3 y el 22, de seguridad, 21 del 4 al 25, y de provisión divina, 22 del 1 al 2 y el 5. Ciudad de almacenaje, depósito. En los comienzos de la historia de la humanidad se construían depósitos para proteger de los insectos y el clima extremo los cultivos cosechados. El típico depósito durante el periodo israelita consistía en un edificio rectangular con una doble fila de columnas que lo dividían en 3 pasillos angostos. Grandes y gruesas paredes sostenían el techo y se distribuían pequeñas habitaciones hacia los costados del salón principal. Los depósitos de la fortaleza de Herodes en Masada tenían paredes que medían más de 3 metros, construidas con piedras que pesaban más de 180 kilogramos. Los depósitos comunitarios también podían usarse como mercados públicos. En las grandes ciudades, en algunas secciones, se designaban como zonas de almacenaje con varios depósitos a lo largo de las calles. Durante el periodo del reino dividido, las instalaciones de almacenaje de la corona se establecían en las capitales regionales para recaudar impuestos que se pagaban con harina, aceite, granos o vino. Las provisiones reales se almacenaban en tinajas especialmente marcadas que luego se distribuían entre el ejército y los palacios. El complejo del templo incluía áreas especiales de almacenaje donde se guardaban los utensilios utilizados en adoración y también funcionaba una especie de banco donde se podía colocar los objetos de valor. La imagen de un depósito lleno servía como símbolo de la bendición de Dios y los profetas la empleaban con frecuencia. Ciudad de David. En el Antiguo Testamento la frase "la ciudad de David" se refiere a Jerusalén. El nombre se le asignó a la ciudad fortificada de los Jebuseos después de que David la capturara. Segunda de Samuel 5 del 6 al 10. Es probable que su referencia original haya sido solo al monte del sudeste y a la fortaleza militar de los Jebuseos que se encontraban allí. En Lucas 2 del 4 al 11 se hace referencia a Belén, lugar del nacimiento de David, Juan 7:42. Ciudad de la sal, ciudad otorgada a la tribu de Judá, en el desierto.
Josué 15:62. Se desconoce su ubicación exacta. Los hallazgos arqueológicos no respaldan su identificación con Qumran, que algunos han tratado de indicar. Ciudad de las aguas, ciudad de Amón, que debería identificarse con la capital Rabá, ya sea en una parte o en su totalidad. Joab la capturó para David, 2 de Samuel 12:27. Ciudad de las palmeras, probablemente debería identificarse con un sitio cerca de Jericó donde vivían los ceneos, Jueces 1:16. Jericó permaneció en ruina desde la época de la conquista hasta los días de Acab. Algunos identifican la región de Zoar, en la zona sur del Mar Muerto, o con Tamar, a unos 32 kilómetros al sur del mismo mar.